Bueno, pues vamos a comenzar ya con la clase correspondiente del libro de los espíritus. Estamos en el libro segundo hablando del mundo espírita y en el capítulo uno que nos traen muchísimas cuestiones acerca de los espíritus. Hoy tenemos el ítem 3 que corresponde a las preguntas que van de la 82 a la 92 y vamos a hablar sobre la forma y ubicuidad de los espíritus, un tema muy interesante y que nos va a ir avanzando un poquito para todo aquello que nos hablará más específicamente en las próximas clases, ¿no? Del periespíritu y de los diferentes tipos de espíritus que veremos en esa escala espírita. En definitiva, vamos avanzando poquito a poco en este conocimiento sobre nuestros hermanos espirituales. Bien, pues vamos a comenzar con la cuestión 88, que dice así: ¿Tienen los espíritus una forma determinada, limitada y constante? La respuesta que nos ofrecen es esta, ¿no? Dicen que para vuestros ojos no, pero sí para los nuestros. Esa forma es, si así lo queréis, una llama, un fulgor o una chispa etérea. Fijaros, ¿no? Lo que contestan. Para vuestros ojos, no. Claro, en el estado evolutivo en el que nos encontramos, pues tenemos lógicas limitaciones, ¿no? Nuestros sentidos se hallan acorde con este estado, ¿no? Podríamos recordar un poco las palabras de Robertson Davies, el novelista canadiense, ¿no? Que dice que el ojo solo ve lo que nuestra mente está dispuesta a comprender, ¿no? No tenemos todavía condiciones para auscultar en muchas cosas. Gabriel Deland, en el fenómeno espírita, también expresa unas cuestiones muy interesantes. Él dice que la ciencia nos enseña que nuestros sentidos pues apenas nos hacen conocer una pequeñísima, una ínfima parte de la naturaleza. Sin embargo, que más allá de los límites que son impuestos a nuestras sensaciones, existen pues vibraciones sutiles en un número infinito que constituyen de alguna manera modos de existencia de las cuales pues no podemos formarnos una idea porque realmente faltan palabras para expresarlas, ¿no? Esta es la dificultad para explicarnos cómo podemos siquiera perfilar eso que podemos llamar forma de los espíritus. Nosotros desde la condición en la que nos encontramos, pues nos debemos a unas leyes de la percepción. La percepción es una de las funciones superiores que realiza nuestro cerebro. Podríamos decir que es el proceso mediante el cual pues cada uno de nosotros, los individuos, pues vamos a elegir, organizar e interpretar los estímulos recibidos para que se forme en el cerebro una imagen significativa y podríamos decir coherente del mundo. Entonces, si elegimos, si organizamos e interpretamos los estímulos, pues forzosamente la percepción tiene que ser selectiva y personal, ¿no? Es algo de cada uno. Si también hablamos del proceso de la percepción, podemos decir que toda percepción externa es producto, ante todo, de una sensación y esta sensación, a su vez, es el mecanismo fisiológico por el que los órganos sensoriales, la vista, el oído, la temperatura, el tacto, el gusto, el olfato, etcétera, captan un estímulo. No obstante, este estímulo, si analizamos, es totalmente neutro, simplemente es captado y transmitido al cerebro y por lo tanto nuestro cerebro necesita darle un significado, necesita interpretar o dar esta necesidad de interpretar o dar significado es un proceso
que resulta complejo, que apela, entre otros recursos, a nuestras experiencias pasadas, a nuestros propios mapas mentales, desencadenando con todo ello una emoción. Y esa emoción, pues, es procesada para transformarse finalmente en una percepción, es decir, una interpretación propia con cierto significado. Y decir interpretación propia implica, como hemos dicho, que la percepción de algo puede ser diferente de una persona a otra. Ahora bien, si nos centramos en el concepto de la percepción de la forma, pues veremos que este define una teoría que parte del supuesto de que las estructuras percibidas visualmente no son producto de elementos aislados. Entonces, el observador las percibe principalmente en conjunto, como una forma, y cada una pues se va a ordenar y se separa de un entorno en función de una ley de percepción. Para asignar cualidades a un objeto que se percibe visualmente, primero hay que reconocerlo, es decir, hay que distinguirlo de su entorno, y de este proceso interpretativo pues surgen determinadas leyes, unas leyes que son muy interesantes de estudiar, que por supuesto aquí no vamos a desarrollar porque si no, no nos daría tiempo, pero os las voy a mencionar porque leyendo sobre ellas pues nos dan muchas pistas, ¿no? Estaría la ley de proximidad, en la que los elementos pues más próximos se entienden que están relacionados. Había una ley de simetría, que es una cuestión de orden visual en su conjunto, una ley de semejanza, que quiere decir que lo que se parece tiende a aislarse como relacionado. También hay una ley que es muy interesante, que es la ley de cierre, del cerramiento visual o la tendencia a completar la línea de cierre. Y un principio fundamental de la percepción de las formas es la tendencia a interpretar las formas acabadas como figuras. Luego hay una ley de continuidad en donde se agrupan los elementos que están ordenados en una misma dirección. Hay una ley de equivalencia, de igualdad, que es esta tendencia a agrupar objetos similares. Es muy interesante todo esto, pues hablamos de lo que captan y de cómo lo captan nuestros sentidos más groseros, por así decirlo, y nos ayuda también, ¿no? a ver las diferentes formas las diferentes, cómo cada uno percibimos, ¿no? Y qué es lo que percibimos. Bueno, más allá de ello, pues queda mucho a la ciencia por investigar sobre las percepciones de todo tipo. Pero es cierto que no nos es posible desde esta percepción nuestra conocer esa forma de los espíritus, sino por la aproximación, por la comparación con lo que conocemos aquí. Y por eso nos dicen una llama, un fulgor o una chispa etérea. Incluso ya veremos más adelante, cuando estemos estudiando pues, el tema del periespíritu, cómo a niveles periespirituales muchas propiedades y características que por supuesto se escapan a nuestros sentidos físicos, tal como se nos explica en la teoría de las manifestaciones físicas, que también hemos estudiado en, en algunas otras clases, ¿no? En el estado normal, la materia etérea del perispíritu escapa a la percepción de nuestros órganos únicamente, como nos van a ir explicando. El alma puede verla, ya sea en sueños, ya sea en sonambulismo o incluso en somnolencia, es decir, todas las veces en que hay una suspensión total o parcial de la actividad de los sentidos. Entonces, tenemos esos diferentes niveles de percepción. Pues vamos a seguir, ¿no? con la pregunta 88A, porque piden más datos, ¿no? Esa llama o chispa posee un color determinado y vuelven a decir, para vosotros varía del oscuro hasta el rubí, según sea el espíritu más o menos puro. Este comentario lo vamos a ver repetido a lo largo de la clase porque es muy importante. En estas respuestas vemos que los espíritus buscaron una comparación, aunque sea muy pálida, de lo que existe
en el plano espiritual en cuanto a la forma, la pregunta anterior, y al color de los espíritus en esta, con las limitaciones de nuestro mundo físico y, como estamos diciendo, de nuestros sentidos. Entonces, según esta respuesta, pues podríamos pensar, ¿no?, que los espíritus tienen algo que podemos llamar forma, que podemos llamar color, pero solo por una levísima cercanía se puede comparar con la forma y el color que estamos como seres encarnados acostumbrados a observar. Entonces ellos tienen esta dificultad y por eso nos trasladan la información con palabras de algo que sí percibimos por nuestros sentidos físicos para que nos hagamos pues una idea, ¿no? Encuentran siempre esta dificultad. Y luego dice que de ordinario se representa a los genios con una llama, una estrella en la frente. Es esta una alegoría que recuerda la naturaleza esencial de los espíritus, se la sitúa en lo alto de la cabeza, lo vemos mucho en las representaciones del arte, ¿no? Debido a que allí se halla la sede de la inteligencia. Es muy interesante leer, me he ido al libro de León Denis, a estos escritos que se recopilan en la obra El Espiritismo y las Fuerzas Radiantes, en donde León Denis reflexiona, entre otras muchísimas cosas, sobre el porqué de este brillo y esa intensidad de los espíritus, también llamándonos a comprender incluso qué lucen en cada uno de nosotros, aunque sea una pequeñita chispa. Y él dice, sobre todo en nosotros mismos es donde hay que estudiar la unión íntima de la fuerza y del espíritu. Cada alma es un centro de fuerza y vida cuyas radiaciones varían hasta lo infinito según el valor moral y el estado de evolución del ser. Esto, fijaros qué interesante lo que dice, ¿no? Dice, estas radiaciones crean en torno a nosotros una especie de atmósfera fluídica cuyo análisis podría dar la medida exacta de nuestro valor psíquico, ¿no? Está hablando de casi una fotografía perfecta de nuestra salud del cuerpo y del espíritu, la indicación precisa de nuestra situación respecto a la escala de los seres. En una palabra, hablaría sobre nuestro grado de evolución. Y concreta, es por el aspecto de esas radiaciones como los espíritus se reconocen y se juzgan en la vida del más allá. Su brillo y su intensidad aumentan o disminuyen por la determinación del pensamiento y de la voluntad. Vamos aquí a ver esto, ¿no? Ya lo estamos diciendo. El brillo, la intensidad van a depender del estado de cada espíritu. También de los factores del pensamiento, de la voluntad. Todo esto nos va a ayudar a comprender las respuestas siguientes y mucho de lo que nos explican en referencia a los espíritus. Vamos con la cuestión 89. Los espíritus ponen cierto tiempo en franquear el espacio, sí, pero son tan veloces como el pensamiento. Mirad, esto lo explican los espíritus constantemente, hablan de cómo tienen ellos esa capacidad. Por ejemplo, en este mismo libro, en el libro de los espíritus, cuando nos hablan de los espíritus protectores, ellos explican que la distancia no es un obstáculo, ¿no? Hay una pregunta que es la 495, en la cual se pregunta sobre la tutela de estos espíritus protectores, si están a nuestro lado, si nos abandonan en algún momento. Y la respuesta, responden San Luis y San Agustín, ¿no?, que queda reflejada en este ítem. Y tan solo voy a extraer un pequeño párrafo para que veamos bueno, ilustrado, ¿no?, esto que estamos hablando. Dice, nosotros influimos sobre vuestras almas aún estando a millones
de leguas de vosotros. Porque para nosotros el espacio nada significa, y aunque residamos en otro mundo, nuestros espíritus conservan su relación con el vuestro. No hay distancias ante esa protección, ¿no? Ante esa relación tan fuerte entre los protectores y los tutelados. Dicen, disfrutamos de facultades que no estáis en condiciones de comprender, pero tened en cuenta, tened la certeza de que Dios no nos ha impuesto una tarea que exceda nuestras energías y que no os ha abandonado a vosotros mismos en la tierra sin amigos ni amparo. Evidentemente, todo está bajo el amor y la bondad y la misericordia de Dios y no hay distancias en absoluto para todo ese cuidado. La 89A dice, el pensamiento no es el alma misma que se transporta. Cuando el pensamiento se halla en un lugar, allí está también el alma, puesto que es esta última la que piensa. Y subrayo yo, el pensamiento es un atributo. Si recordáis en la respuesta a la pregunta 24, se explica que la inteligencia es un atributo esencial del espíritu. Aquí nos dicen claramente que el pensamiento también es atributo, es algo de lo que, por ejemplo, León Denis habla muchísimo en este libro del espiritismo y las fuerzas radiantes y nos dice que el pensamiento es la fuerza por excelencia que comanda las otras fuerzas y las impregna con sus cualidades o con sus defectos y que el pensamiento puro eh, y generoso, fijaos qué importante, es una luz y dependiendo de cómo sea el espíritu, de cómo sea esa elevación, en el caso de los espíritus superiores, se desprende una claridad radiante. Y esto nos va a servir para comprender lo que vamos a ver en las siguientes preguntas. Pero antes vamos a ir con la 90 porque dice, el espíritu que se desplaza de un sitio a otro tiene conciencia de la distancia que recorre y de los espacios que atraviesa, o por el contrario es transportado de súbito al lugar donde quiere ir. Bueno, pues responden lo uno y lo otro. El espíritu puede muy bien, si así lo desea, darse cuenta de la distancia que recorre, pero tal distancia puede asimismo borrársele por completo. Depende de su voluntad y también de su naturaleza más o menos depurada. Al final, todas las respuestas van siempre con esta puntualización. Y efectivamente, todo va a depender de las características y de las condiciones de cada uno. De las propias narraciones y testimonios de los espíritus se deduce esto. Los hay que, por ejemplo, consideran pesado un recorrido por las propias cargas mentales que sostienen. Los hay que se desplazan por el espacio disfrutando pues de las inmensidades, de las bellezas. Los hay también que de repente pues han cambiado de escenario sin apenas entender lo que ha ocurrido. Nosotros que estamos estudiando muchos casos, por ejemplo, el estudio del viernes, del cielo y el infierno, o la justicia divina según el espiritismo, pues podemos extraer de ahí algunos ejemplos, ¿no? El de la señora Worris, viuda de Fulón, que tanto, la verdad es que es un personaje al que tengo bastante cariño, ¿no? Y que estudiamos hace poco. Ella era una persona verdaderamente buena en vida, ¿no? Y tras su muerte, pues vemos cómo se desplaza hacia mundos superiores acompañada de espíritus de gran amor y rescato, un poquito, ¿no? Este testimonio de ella, ¿no? Ella ya estaba ya había pasado por el fenómeno de la muerte y dice, posteriormente, como si saliera de un prolongado desvanecimiento, me desperté poco a poco y me encontré en medio de hermanos desconocidos. Ellos me prodigaron con cuidados y atención. Me mostraron un punto en el espacio parecido a una estrella brillante y me dijeron, hacia allá irás con nosotros, ya no perteneces a la tierra. Entonces, dice, recobré la memoria y me refugié en ellos, como un
grupo armonioso que se lanza en dirección a esferas desconocidas, aunque con la certeza de encontrar allá la felicidad, ascendimos y ascendimos y a medida que lo hacíamos, la estrella aumentaba de tamaño. Era un mundo feliz, un mundo superior en el que vuestra buena amiga va a encontrar por fin el descanso. Todo esto hace ver que ella disfruta, ve, se deleita de todo ese recorrido, de ese traslado y es totalmente consciente de él. Por ello, vemos aquí cómo influye su calidad, su, su, su recorrido como espíritu, su pensamiento, su voluntad y toda la atención que presta. Por el contrario, también vemos espíritus que son llevados a los lugares sin percatarse del cómo esto ha ocurrido, ¿no? Es el caso de un espíritu que se llama Benoit, dentro de los criminales arrepentidos del cielo y el infierno. Es un espíritu creo recordar, es un fraile, sí, que se presenta espontáneamente al medium con el nombre de Benoit en una sesión realizada en Burdeos en marzo de 1862. Y este, pues, manifiesta que había muerto en 1704, fijaros, ¿no? Y dice que experimenta desde entonces, pues, horribles padecimientos. Y en un momento de la conversación, pues se le pregunta esto, que tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? ¿Por qué vinisteis a manifestaros aquí? Pues yo ni yo mismo lo sé, pero quería hablar y gritar para que me dieran alivio. ¿Sabías que los espíritus podían aproximarse de este modo a los hombres? No. ¿Cómo entonces pudisteis comprenderlo? No lo sé. ¿Veis? Ay, qué diferencia hay con la señora Warris, ¿verdad? ¿Qué sensaciones habéis experimentado al aproximaros a mí? Una especie de adormecimiento de mis temores. ¿Cómo os disteis cuenta de que estabais aquí? Como cuando uno se despierta. ¿Cómo habéis hecho para comunicaros conmigo? No puedo comprenderlo. ¿Tú no lo sentisteis? No se trata de mí, sino de vos. Procurad comprender lo que hacéis mientras yo escribo. Tú eres mi pensamiento. Eso es todo. Entonces, ¿no habéis tenido el deseo de hacerme escribir? No, soy yo quien escribe y tú piensas por mí. ¿Veis cómo cada uno percibe de una manera su estado? También ayer, preparando otra cosa, me topé con un diálogo que mantiene Kardec con el espíritu de Clary en la revista de 1858. Ella es una niña, una jovencita de 13 años. Y leí, voy a sacar apenas 4 preguntas conforme a esto. Le dice, cuando vuestro pensamiento se traslada hacia alguna parte, ¿cómo se produce la separación de vuestra alma? Y ella responde, la apariencia se disipa, el pensamiento sigue solo. Por lo tanto, es una facultad que se separa. El ser permanece donde está. Dice, la forma no es el ser. Fijaros cuántas pistas nos da, ¿no? Para esta lección. Pero ¿cómo obra este pensamiento? ¿No obra siempre por intermedio de la materia? No. Cuando vuestra facultad de pensar se separa, ¿no obráis entonces por intermedio de la materia? Y ella dice, la sombra se disipa y se reproduce donde el pensamiento la guía. Bueno, muy interesante todos estos diálogos que, aparte de contarnos una historia, nos hablan mucho de la vida, de la percepción, de cómo son, y cómo sienten, cómo se ven y cómo perciben los espíritus. Muy interesante también respecto a este traslado, ver la respuesta que encontramos a la cuestión 247 del libro de los espíritus, en donde se está hablando y se está interrogando sobre la vista de los espíritus también, ¿no? Y Dios explican en esta respuesta que como el espíritu se traslada con la velocidad del pensamiento, se puede decir que ve en todas partes a la vez. Su pensamiento puede irradiar e ir al mismo tiempo a muchos puntos diferentes, pero esa facultad, de nuevo, nos dicen, depende de su grado de pureza. Cuanto menos purificado esté, tanto menos será su vista. Solo los espíritus superiores son capaces de tener una visión de conjunto y esto explica
muchas cosas. Bien, vamos a la cuestión 91. ¿Es la materia un obstáculo para los espíritus? Pues no, no lo es, porque lo penetran todo, el aire, la tierra, las aguas, el fuego, no les son obstáculo, les son igualmente accesibles. Esto sí lo hemos podido ver, hemos tenido la oportunidad de ver y es algo impactante cómo un espíritu puede atravesar las paredes, puede recorrer salas sin encontrar pues obstáculo alguno en sus muros o en lo que se ponga delante que para nosotros lo sería, ¿no? Me ocurrió el otro día algo muy interesante el martes, preparando, ¿no?, esta clase, se me cayó uno de los botes que tengo aquí con lapiceros y cositas. Tengo dos estanterías y se me vino encima, ¿no? Y me hizo mucha gracia, ¿no? Porque parece, ¿no?, que fue como una manera muy gráfica de explicar cómo actúan los espíritus sobre la materia y lo que les supone para ellos, ¿no? Todo esto va a tener como explicación fundamental las propiedades del perispíritu que ya hemos estudiado alguna vez y que profundizaremos en ellas en este estudio específico que tenemos por delante, ¿no? Pero me gustaría que nos centrásemos ahora ya en las siguientes preguntas que van a hablar de la ubicuidad. 92. ¿Poseen los espíritus el don de la ubicuidad? En otras palabras, ¿un mismo espíritu puede dividirse o estar en varios puntos a la vez? Y contestan esto, que también subrayo porque es la idea fundamental con la que nos tenemos que quedar. Perdón. No puede haber división de un mismo espíritu. Nos lo quedamos bien grabado. No puede haber división de un mismo espíritu, pero dicen, cada uno de ellos constituye un centro que irradia hacia diferentes lados. Recordad lo que nos decía León Denis. De ahí que parezca estar en varios lugares al mismo tiempo. El Sol nos pone un ejemplo muy claro. Como ves, es solo uno y sin embargo irradia a todo su alrededor, enviando muy lejos sus rayos. No obstante, lo cual no se divide. Me gustaría hablar sobre el término ubicuidad y algunas aplicaciones que encontramos en la misma obra de Kardec. Mirad, según la RAE, ubicuidad es la cualidad de ubicuo y ubicuo nos lo va a presentar como un adjetivo y dice en su primera acepción, dicho principalmente de Dios, que está presente a un mismo tiempo en todas partes. El sinónimo es omnipresente. También ponen en segunda sección dicho de una persona que todo lo quiere presenciar y vive en continuo movimiento. En esta pregunta, pues podríamos atrevernos, por supuesto no lo hacemos, ¿no? Pero según lo que contestan los espíritus, podríamos poner dicho de los espíritus que cada uno de ellos constituye un centro que irradia hacia diferentes lados, de ahí que parezca estar en varios lugares al mismo tiempo. Mirad, el pasado viernes Marta nos trajo un artículo en su clase del cielo y el infierno. Es un mensaje del espíritu Channing recibido por la medium, la señorita Huet. Quiero que nos fijemos en una frase, pero si me da tiempo, voy a leerlo entero porque desde luego la enseñanza que trae es muy importante y hay que aprovechar todos los momentos. El artículo se llama El saber de los espíritus. Y dice, en el estudio del espiritismo hay un error muy grave que se propaga cada día más y que casi se vuelve el móvil que hace que los otros vengan a nosotros. Es el de creer que somos infalibles en nuestras respuestas. Piensan que nosotros debemos saber todo, ver todo y prever todo. Es un error, un gran error. Ciertamente, al no estar nuestra alma encerrada en un cuerpo material, como un pájaro en una jaula, se lanza al espacio y los sentidos de esa alma se vuelven más aguzados, más desarrollados. Observamos y escuchamos mejor. Y aquí está la frase que quiero, que he puesto yo en negrita, ¿no?
Pero no podemos saber todo ni estar en todas partes porque no tenemos el don de la ubicuidad. ¿Qué diferencia, pues, habría entre nosotros y Dios? Si nos fuese permitido conocer el futuro y anunciarlo con precisión, esto es imposible. Ciertamente sabemos más que los hombres. Algunas veces podemos leer el pensamiento y el corazón de aquellos que nos hablan, pero ahí se detiene nuestra ciencia espírita. Por lo tanto, corregir la idea de interrogarnos únicamente para saber lo que sucede en tal o cual parte del globo con relación a un descubrimiento material, comercial o para ser advertidos de lo que ocurrirá mañana en los asuntos políticos e industriales. Os informaremos siempre sobre nuestro estado, acerca de nuestra existencia extracorpórea y sobre la bondad y grandeza de Dios. En fin, acerca de todo lo que pueda servir para vuestra instrucción y para vuestra felicidad presente y futura. Pero no nos preguntéis lo que no podemos o no debemos decirnos. En esta frase, Channing se está refiriendo claramente a la omnipresencia. Cuando buscamos la palabra omnipresencia, leemos que está presente a la vez en todas partes, atributo solo de Dios. Entonces, tenemos que tener muy claro que como tal, la ubicuidad es solo de Dios. Solo se lo podemos atribuir a Dios. Entonces tenemos que entender esta frase desde esta perspectiva, que es así tal como es. Pero vamos a seguir para ir entendiendo un poquito. Como hemos mencionado, la pregunta 247, también voy a leer el comentario a esta porque explica más extensamente sobre esa capacidad de ver, de abarcar y que nos remite también en este comentario a esta cuestión 92. Dice, los espíritus, la facultad de ver es una propiedad inherente a su naturaleza que reside en todo su ser, así como la luz está en todas las partes del cuerpo luminoso. Es una especie de lucidez universal que se extiende a todo, abarcando a la par el espacio, el tiempo y las cosas, y para la cual no existen ni nieblas ni obstáculos materiales. Se comprenderá que así debe ser, puesto que en el hombre la vista opera mediante el funcionamiento de un órgano impresionado por la luz. Si no hay luz, o sea, se queda aquel en la oscuridad. En cambio, en el espíritu, la facultad de ver es un atributo de sí mismo, independiente de todo agente externo. De ahí que su vista no esté supeditada a la luz. Bueno, pues vamos a seguir porque en la 92A nos dicen, todos los espíritus irradian con igual potencia. Muy lejos de ello, su potencia de irradiación depende de su grado de pureza. Y aquí, en este comentario de Kardec, está todo la esencia de estas preguntas. Cada espíritu es una unidad indivisible, pero cada uno de ellos puede extender su pensamiento a lugares diversos sin por eso dividirse. Solo en este sentido debe entenderse el don de ubicuidad que a los espíritus se atribuye. Vemos, solo en este sentido se lo atribuimos a los espíritus, en el sentido que es tal, solo se atribuye a Dios. Bueno, tal como un destello continúa que proyecta a la distancia su fulgor y puede ser percibido desde todos los puntos del horizonte. Y tal como un hombre que sin cambiar de sitio ni dividirse puede transmitir órdenes, señales y movimientos a diferentes puntos. Bueno, hoy con el desarrollo de las tecnologías esto pues puede ser fácilmente comprendido por nosotros, ¿no? Vamos a abrir algunos libros también de Kardec, por ejemplo, en el Evangelio según el Espiritismo, aclara en el capítulo 28, que sabéis que está dedicado a la compilación de oraciones espíritas, habla sobre esta cuestión en cuanto a las reuniones espíritas y nos dice, dentro de este contexto, nos dice, el espiritismo nos permite comprender
de qué modo los espíritus pueden estar entre nosotros. Se presentan con su cuerpo fluídico espiritual y con la apariencia que nos permitiría reconocerlos en caso de que se hicieran visibles. Cuanto más elevados son en la jerarquía espiritual, tanto mayor es en ellos el poder de irradiación. Así, poseen el don de la ubicuidad y pueden encontrarse simultáneamente en diferentes lugares. Basta para ello un destello de su pensamiento. ¿Veis cómo se van relacionando todos los conceptos de los que estamos hablando? Y León Denis, en su obra En lo invisible, pues presenta la situación que se produce en las reuniones, en algunas de las reuniones. Dice, una objeción se nos ha hecho algunas veces sobre ese particular. Muchos grupos evocan al mismo tiempo un espíritu y obtienen simultáneamente mensajes firmados por él. ¿Hemos de ver siempre un engaño en semejante hecho? No. Sabemos que el poder del pensamiento aumenta con la elevación del espíritu y su irradiación puede abarcar una enorme extensión. El alma, al llegar a un alto grado de evolución, adquiere un brillo potentísimo cuyas irradiaciones pueden penetrar en todas partes, allí donde se produzca una llamada o una evocación. Es lo que nos lleva a creer en ciertos casos en el don de la ubicuidad. En diferentes reuniones se puede evocar a un espíritu y si ese espíritu tiene la suficiente elevación, podrá atender a eh, a esas dos evocaciones. Bueno, veamos cómo se va a relacionar esa explicación con el pensamiento del cual pues acabamos de hablar, ¿no? Encontramos, lo estuvimos viendo hace poco también, cuando estuvimos en la clase del libro de los medios, hablando de las evocaciones, sobre las evocaciones. Y en la cuestión 30A, creo que fue Valle la que dio la clase, se está preguntando, vamos a recordarla, ¿no? Se está preguntando si el espíritu se divide o si tiene ese don de la ubicuidad, volviendo a poner en esta respuesta el ejemplo del sol y traen literalmente lo que pone en la cuestión 92A, ¿no? Dicen respecto al pensamiento, van a exponer que el pensamiento del espíritu es como una chispa que proyecta su claridad a distancia y puede ser vista desde todos los puntos del horizonte, como nos decían, y evidentemente avanzan sobre lo que se extrae de la escala espírita conforme a las diferentes órdenes y sus características. O sea, que cuanto más ha trabajado el espíritu en el mismo, cuanto más puro es, tanto más irradia y se propaga su pensamiento del mismo modo que su luz, ¿no? Y también nos van a decir que los espíritus inferiores son demasiado materiales, no pueden responder más que a una evocación, que a una persona por vez, dice, ni acudir a un lugar si los llaman desde otro. Porque como estamos diciendo, no tienen condiciones. Pero si nos ponemos a encontrar el caso, por ejemplo, de un espíritu superior que es llamado al mismo tiempo en dos puntos diferentes, ¿qué ocurrirá? Pues que éste responderá, como hemos dicho, a las dos evocaciones, pero si estas son serias y fervientes. De lo contrario, pues va a dar evidentemente preferencia a la que es seria, ¿no? A la que es más seria. Bueno, el mismo Chani, ¿no? Haciendo la comparación en esta respuesta a esta pregunta con un aerostato que se eleva poco a poco en el aire, dice que un espíritu malo, sabéis que se expresan así, un espíritu malo que todavía se encuentra ligado a la tierra, pues permanecerá dentro de un círculo restringido entre las personas que lo ven. Y a medida
que asciende según sus méritos, según su trabajo y se va mejorando, pues va a poder conversar con muchas personas más. Y cuando haya llegado a ser un espíritu superior, pues podrá irradiar como lo hace la luz del sol, mostrándose a muchas personas en muchos lugares al mismo tiempo. Podrá ver, podrá responder, podrá irradiar de una manera pues mucho más grande, muy diferente a cómo lo hacía cuando estaba en esos estados inferiores. Bueno, vamos a retomar, porque es un tema que me ha gustado mucho, ¿no? Esa omnipresencia de Dios y también la capacidad de los espíritus. Y vamos a ir a la revista Espírita de 1866 en un artículo que se denomina Dios está en todas partes. Que precisamente este artículo va a ser la base de una buena parte del capítulo 2 de la Génesis, en la que se habla de Dios, y va a comprender los ítems del 20 al 37. Nos van a hablar en estos ítems de la providencia, también de la visión de Dios, ¿no? Y de él, pues yo voy a extraer lo referente a una explicación sobre los fluidos solo para apuntar sobre la ubicuidad, aunque, bueno, pues luego este estudio se extenderá mucho en las siguientes clases, no vamos a recurrir mucho al tema de los fluidos. Y dicen, imaginemos un fluido sutil que penetre todos los cuerpos. Es evidente que cada molécula de ese fluido producirá sobre cada molécula de la materia con la cual esté en contacto una acción idéntica a la que produciría la totalidad del fluido. Así dice, lo demuestra la química, ¿no? Dado que no es inteligente, ese fluido actúa mecánicamente solo por medio de las fuerzas materiales. Con todo, si lo imaginamos dotado de inteligencia, de facultades perceptivas y sensitivas, ya no actuará a ciegas, sino con discernimiento, con voluntad propia y libertad, y podrá ver, oír y sentir. Las propiedades del fluido periespiritual nos dan una idea al respecto. Ese fluido no es inteligente de por sí, puesto que es materia, pero sirve de vehículo al pensamiento, a las sensaciones, a las percepciones del espíritu. Como consecuencia de la sutileza de ese fluido, los espíritus penetran en todas partes, escrutan nuestros pensamientos, ven y obran a distancia. Y es aquí que hacen este comentario que nos interesa. A ese mismo fluido llegado a cierto grado de purificación, los espíritus superiores deben el don de ubicuidad. Basta con un rayo de su pensamiento dirigido hacia diferentes puntos para que puedan manifestar su presencia en ellos simultáneamente, aclarándonos que este fluido perispiritual no es el pensamiento del espíritu, sino el agente y el intermediario de ese pensamiento, y que como ese fluido lo transmite, queda de cierto modo impregnado de él y por supuesto llevándonos a una explicación que permite razonar que si bien si simples espíritus poseen el don de la ubicuidad, como debemos entenderlo según las explicaciones dadas por Kardec que estamos dando hoy, pues en Dios esa facultad no debe tener límites. Y dado que Dios llena el universo, entonces se podría admitir, a título de hipótesis, que ese foco no necesita trasladarse, pues puede formarse en todas partes donde su soberana voluntad considera conveniente que se produzca, lo que nos permite decir que está en todas partes y en ninguna, ¿no? Esto, qué interesante esta explicación. Bueno, voy a terminar para que nos dé tiempo a conversar un poquito, ¿no? Y lo voy a hacer también con esta omnipresencia de Dios y cómo asimila también su grandeza el Espíritu. Lo voy a hacer de la mano de Flammarion en Dios, en la naturaleza, que fijaros, ¿no? Lo que nos dice.
Pasando del dominio de los seres creados al del espíritu puro, la noción de Dios sufre una metamorfosis correlativa a la noción de las fuerzas de la naturaleza. Estas fuerzas no son ya lazos materiales ni aun fluidos. Dios se nos aparece bajo la idea de un espíritu permanente que está en el fondo de las cosas. Ya no es el soberano gobernando de lo alto de los cielos, sino la ley invisible de los fenómenos. No habita un paraíso de ángeles y de elegidos, sino que la inmensidad infinita está ocupada por su presencia, ubicuidad inmóvil, todo, toda entera en cada punto del espacio, toda entera en cada instante del tiempo, o por mejor decir, eternamente infinita, para lo cual no existe ni el tiempo, ni el espacio, ni ningún orden de sucesión. Así que, bueno, pues excelente, ¿no? Cómo, cómo presenta y cómo habla, ¿no? Flammarion y nos dice, nos habla de esa ubicuidad inmóvil. Bueno, pues hasta aquí la clase que nos habla para que vosotros estudiéis las preguntas sobre la forma y la ubicuidad de los espíritus. Yo creo que es muy importante luego para comprender todo lo relacionado, evidentemente, ¿no? Con los espíritus, pero también con esas reuniones, con esas evocaciones, con las comunicaciones, para que aprendamos también a discernir, pero sobre todo, para entender que hay en nosotros pues una chispa que vamos a poder intensificar según vayamos creciendo, según vayamos eh, escalando, ¿no? En esos grados que puede ir conquistando el espíritu y que a pesar de ahora mismo estar en la materia y estar limitados por los sentidos, el conocimiento nos va a hacer comprender cómo realmente sienten, adelantan, crecen, evolucionan los espíritus, cómo cada uno de nosotros podemos hacer que esa chispa se convierta en un gran brillo que, pues, que emane de todo lo que somos, de esa llama, de esa chispa etérea y por qué realmente, pues, sabemos que en el fondo somos pues una emanación de luz que podemos llegar, que podemos llegar a todos algún día, podremos llegar a todos algún día, pero pasará por iluminarnos a nosotros mismos con ese trabajo que tiene que hacer cada espíritu. Bueno, no me enrollo más, muchísimas gracias por vuestra atención.